Ismael El Mayo Zambada, ex líder del cártel de Sinaloa, pidió al gobierno de México que reclame su repatriación a Estados Unidos. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la solicitud fue recibida en el Consulado de México en Nueva York y que el canciller se le envió durante la mañana. Fue lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum, a quien vamos precisamente a escuchar en relación con este tema de Ismael Zambada. Así lo manejó, así lo dijo, después de esta nota que fue presentada en el diario Reforma, viene incluso en la primera plana del periódico Reforma, y en donde, bueno, se da a entender, ¿no? Lo que dice esta carta, el mayor Zambada pues asegura que si no lo repatrian, ¿no? Pues habrá colapso, en pocas palabras, ¿no? Sheinbaum incluso planteó qué pasaría si fuera otra persona y no el mayor Zambada, que es perseguido en Estados Unidos, y que ese país se lo lleva sin ninguna participación del gobierno mexicano y que se juzgue con pena de muerte. Seguramente, insisto, habrá mucha gente, ¿no? que acusa a la doctora Sheinbaum de proteger al Mayo Zambada, de estar con miedo de que el Mayo pudiera hablar, pudiera decir algo, ¿no? Algo relacionado con Morena. Sin embargo, ¿qué es lo que dice esta carta? Déjeme leerle esta carta y ahorita escuchamos a la doctora Sheinbaum, ¿le parece bien? Porque todo el mundo como quedamos como un hecho que se conoce. A ver, la carta tuvo acceso a Reforma, insisto, es el diario que la da a conocer. Zambada le pide a México que intervenga para que regrese al territorio mexicano, ya que fue llevado a Estados Unidos de forma ilegal. Textualmente dice la carta, se la leo tal cual. Debe intervenir a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fue puesto a disposición de las autoridades de Estados Unidos. Ojo con este punto. El Mayo Zambada habla de que puede haber un colapso, o al menos la persona que lo dio a conocer, un colapso en la relación bilateral por la forma en la que él fue detenido o él fue sustraído de nuestro país. Su petición le hizo llegar a través de Juan Manuel Delgado González, su asesor jurídico, quien confirmó que la petición fue presentada ayer en el Consulado General de México en Nueva York, y por esta razón el narcotraficante advirtió que si no hace algo el gobierno mexicano en favor de sus derechos, ahora sí, aquí viene el punto de la amenaza, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino. Eso es una advertencia de una u otra manera de la persona que escribió esta carta, que está amparado, ¿no? de una preocupación o de un antecedente y demás. Todos sabemos perfectamente que Estados Unidos viola la ley cuantas veces le da la gana y no por eso hay que permitírselo, ni mucho menos sino reclamárselo. Pero la realidad es que si Estados Unidos quiere detener a alguien, lo va a detener. Si lo quiere sustraer, lo va a sustraer y va a inventar todo un cuento como el que inventó en alrededor del Mayo Zambada. Entonces, cuando habla de políticos y funcionarios, está lanzando una advertencia, como diciendo, pues, al ratito van a ir por ustedes, que es la misma advertencia que han lanzado diversos corifeos cercanos a Genaro García Luna, como Raimundo Riva Palacio. No, Genaro García Luna, quien fue el padrino del cártel de Sinaloa, quien fue el protector, digámoslo así, por órdenes del gobierno norteamericano y por la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Es decir, van en el mismo marco narrativo, en el mismo marco amenazante las tres partes. El funcionario corrupto detenido, el comunicador que trabajó con él y el narcotraficante detenido. Con esta solicitud, el Mayo Zambada busca evitar que sea condenado a una pena de muerte en Estados Unidos, además de que advierte que esta acción violaría la soberanía de México porque el país vecino del norte podría detener a cualquier mexicano. Dice, si el gobierno de México no actúa, seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda. Y además, esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda. Ante este escenario, el también llamado señor de la montaña o el señor del sombrero expresa que la respuesta del Estado mexicano no es opcional porque tienen la obligación de defenderlo. Señaló que el gobierno de México debe exigir la cancelación de su proceso penal al que está sometido en Nueva York porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana. De esta manera, el Mayo Zambada involucra ya al gobierno de nuestro país en un momento en el cual las discusiones con el gobierno de Donald Trump
pasan directamente por las acusaciones de este último de que en México el narco tiene un poder ilimitado y de que hay funcionarios que protegen al crimen organizado, sin dejar de lado las acusaciones que lanzó el secretario de Estado, ahora secretario de Estado, Marco Rubio, en su momento de que López Obrador era un presidente que protegía a los cárteles. Va de la mano precisamente de este momento en donde la persona que escribió esto, conceptualizó esto y aterrizó esto en un escenario geopolítico que con todo respeto no es Ismael Zambada, busca en un momento dado, por supuesto, meterle más caña a esas acusaciones. ¿Por qué? Porque si el gobierno mexicano efectivamente exige la suspensión de su proceso como tal, se va a enfrentar con el gobierno de Donald Trump y le va a dar la razón a Donald Trump de que México está protegiendo a los narcotraficantes. Y esto derivaría en qué? En una intervención. Si se da cuenta, todo va construyéndose. Los declaro terroristas, esto me permite militarizar la guerra contra el narco, como tal me permite intimidar al país que tengo enfrente y después aparece esta carta en este justo momento, con lo cual si México cumple con un protocolo, una acción legal, que efectivamente cualquier ciudadano no puede ser sustraído de esta naturaleza como supuestamente lo hizo la DEA, que yo sigo teniendo mis dudas, no porque la DEA no sea capaz, sino por el vínculo del Mayo con la DEA, sinceramente, entonces resulta que estás defendiendo a un narcotraficante. Perdón, pero esta perversidad no emana ni del abogado ni del capo. Así se los digo. No emana de ahí. Emana de gente que está acostumbrada a estructurar este tipo de acciones, este tipo de narrativas, este tipo de acciones de injerencia política, como tal. Y es un juego muy perverso, muy, pero muy perverso. Vamos a escuchar la respuesta que dio la doctora Claudia Sheinbaum sobre este tema. Ella sabe perfectamente de dónde viene el asunto, ella sabe perfectamente cómo se está jugando en estas cartas y vamos a escuchar, si les parece bien, qué fue lo que señaló la doctora en este sentido. De entrada dice, vamos a revisarlo, por supuesto, dice, vamos a revisar el caso como tal. Esto fue lo que señaló. Estados Unidos y qué es lo que procede en este caso. ¿Existe la posibilidad de que el gobierno de México interponga una protesta formal por la violación del tratado que impide secuestros transfronterizos? ¿Una protesta hacia el gobierno de Estados Unidos? Lo vamos a revisar. Repito, más allá de esta persona y los delitos que haya cometido, el asunto es el derecho de un ciudadano mexicano frente a ser juzgado allá sin haber seguido todo el procedimiento. Supongamos que haya sido otra persona, pero imaginemos otra persona, porque este personaje pues tiene sus delitos y lo que haya cometido en México tiene sus propias órdenes de aprehensión en México. Pongamos otra persona, un ciudadano cualquiera que es perseguido en Estados Unidos y que se lleva a Estados Unidos sin ninguna participación del gobierno de México. Imaginemos, porque luego supongamos un ciudadano de renombre, cualquiera que esté sea, pero que Estados Unidos dice que tiene un delito. Lo lleva allá y se juzga con pena de muerte. Entonces, sí hay un tema en la carta que está enviando que tiene que ver con la soberanía y el juicio. Repito, nadie está defendiendo al personaje, sino el hecho. Entonces, la Fiscalía ha trabajado mucho este tema y lo vamos a revisar con el fiscal, y el martes, si les parece, que viene a la reunión de seguridad, o a la mañanera de seguridad, aparte de la reunión, que pueda informarnos. Presidenta, jurídicamente el gobierno de México puede solicitar al de Estados Unidos, por ejemplo, que no se le aplique la pena de muerte a este personaje. Si quieren, el martes que lo podamos revisar bien con la consejera jurídica, con los abogados y con el propio fiscal, quien tiene este caso, para que nos informe.
Y solicitarle, Presidenta, sobre este mismo caso una reflexión más bien ya de carácter político, si se puede decir. El acusado señala que este caso podría provocar un colapso en la relación bilateral México-Estados Unidos, si usted coincide en esta percepción. Ese es otro tema, y no lo creo. El tema aquí es el cumplimiento de la ley y de la Constitución de la República. Entonces, ahí es donde interviene de manera muy importante la Fiscalía. Entonces, vamos a, si quieren el martes, a que sea el fiscal quien responda a esto, y la reflexión que tenemos que hacer las y los mexicanos sobre un tema tan delicado como este, repito, más allá del personaje. Este punto es muy importante, porque ya ahorita, si usted revisa las redes sociales, hay una cantidad de panistas y de medios diciendo, Sheinbaum va a defender al Mayo, van a rescatar al soldado Zambada. Insisto, hay que separar muy bien. Porque por un lado, para mí esta carta, más allá de buscar la liberación del Mayo o más allá de buscar que no se le aplique la pena de muerte como tal, que no se puede descartar, porque por supuesto nadie quiere que le apliquen una pena de muerte, tiene un componente político, más allá del jurídico y más allá de la preocupación de Zambada por el tema de la soberanía. Ajá. Tiene un componente político y se enmarca en esta construcción narrativa de que México es un narcoestado. Ese como un primer capítulo. Un segundo capítulo, que efectivamente Zambada pide el auxilio ante el temor de que tiene ante la pena de muerte y por lo tanto exige que se le apoye. ¿Por qué? Porque se violentaron sus derechos. Aquí la gran pregunta es, ¿qué pasó? Porque hoy por hoy oficialmente no sabemos qué pasó. Hoy por hoy no hay una versión oficial por parte de los Estados Unidos, que en un principio dijo una cosa, después cambiaron otra, y que por supuesto no cuadra con ninguna realidad, porque ¿se imagina usted que Estados Unidos va a permitir que un avión del cual no tienen ni idea cruce su cielo, aterrice y de repente digan, oh sorpresa, llegó el Mayo y el Chapito? Eso no lo cree nadie, ni siquiera ellos mismos, pero fue la versión o una de las versiones que dieron a conocer. El presidente López Obrador se cansó de pedirle al gobierno de Joe Biden que diera información sobre Zambada. El gobierno de Sheinbaum se cansó de pedirle que dieran información sobre lo que había pasado con Zambada. Lo que sabemos hasta ahora es la carta que dio a conocer el abogado de Ismael, el Mayo Zambada, de cómo se dieron los hechos, en donde de manera muy estratégica habla de personajes con cierto corte militar, de personajes que parecían elementos federales, pero que al final de cuentas todo se reduce a que el Chapito lo secuestró, se lo llevó y lo entregó a las autoridades de Norteamérica. Las autoridades estadounidenses en un principio dijeron detuvimos al Mayo Zambada, después cambiaron el discurso, ¿no? Aquí hay de dos sopas y lo dijimos en su momento. Por un lado, por la lógica simplemente de lo que le acabo de mencionar. Ningún avión entra a Estados Unidos, y menos después del 11 de septiembre. Ningún avión entra a Estados Unidos sin que Estados Unidos sepa quién es, qué es y a dónde va. Así de sencillo. Ninguno. Un avión que entra sin esa información lo van a tumbar. Así. Seamos claros, ¿de acuerdo? Ellos sabían quién iba en el avión. Sabían de quién era el avión. Sabían quién estaba piloteando el avión. Sabían a dónde iba a llegar el avión. Suponiendo que ellos no hubieran llegado a nuestro país. ¿De acuerdo? Estamos suponiendo eso. Llegaron a esa forma. Pero ellos estaban perfectamente enterados de quiénes estaban operando de esa forma. Aquí entonces entramos al segundo punto. ¿El Mayo de verdad fue secuestrado? ¿De verdad fue engañado por Joaquín Guzmán López? ¿Un narcotraficante menor? Incluso en la propia estructura de la facción de los Chapitos, siendo el cuarto en jerarquía. ¿De verdad el Mayo se metió a un cuarto oscuro, confiado, ¿no? Sin saber qué podía pasar? Un hombre que según la narrativa oficial tiene décadas en el crimen organizado y que no había sido detenido porque era una de las personas más desconfiadas, una de las personas que no había más que un solo registro de su voz incluso. Nada cuadra
Y todo se contradice con las narrativas que fueron construyendo a través de los años. Supongamos que sí, el Chapito lo engañó, lo metió al cuarto, lo agarraron, se lo llevaron como tal. La autoridad de Estados Unidos participó en el hecho. La autoridad de Estados Unidos sabía del hecho. ¿Por qué no quiere decir nada? ¿Por qué no quiere aceptar nada? ¿Por qué no quiere ofrecer información? ¿Por desconfianza? No me vengan con eso. Ajá. No me vengan con eso. No otorgo información porque no cuadra lo que están diciendo, porque no hay sustento de lo que está diciendo, porque esto esconde mucho más que simplemente un secuestro de un narcotraficante. Esto esconde una entrega del Mayo Zambada. ¿A quiénes? A sus jefes, a los agentes de la DEA, del FBI, de la CIA, que era necesario detener a Zambada por diferentes razones. Generaron inestabilidad en México, tratar de detener a Trump en el ámbito electoral y justificar la narconarrativa en contra de nuestro país. Pero lo más importante es el primer punto: generar inestabilidad con base a quedarse con recursos de nuestro país en su enfrentamiento con China. El uso nuevamente de la guerra contra el narco por un aspecto político como tal. Y de ahí parte lo que le digo. Si analizamos la primera carta y ahora analizamos esta segunda y analizamos el proceso como se ha venido dando, primero que fuera de cierto tono, después de que no cambien abogados y demás, parece un proceso que se va alargando conforme a los tiempos políticos más que a los tiempos jurídicos. Parece más un proceso llevado no por el ámbito mediático, sino por el ámbito de política exterior de la Unión Americana, y en donde alrededor del mismo se han lanzado constantemente estas mentiras de financiamientos, de vínculos, de relaciones de López Obrador y de Claudia Sheinbaum con esta organización criminal. Ahora llegan a un punto en donde el Mayo, o su abogado, justamente porque es justo, dicen: oiga, yo soy ciudadano mexicano y a mí me sustrajeron, ¿no? Y me están juzgando de una manera irregular. Entonces necesito que mi gobierno me apoye. Cualquier ciudadano tiene derecho a eso. Y es un antecedente que ya lo ha hecho Estados Unidos, cuando sustrajo a Álvarez Machain, lo recuerdo, al médico involucrado en el caso de Enrique Camarena. Hicieron lo mismo, llegaron por él y se lo llevaron. O sea, sí lo ha hecho, y lo ha hecho en otros países. Es su forma de operar en muchas ocasiones. Algunas veces ni le avisa al gobierno, ¿eh? O sea, la DEA o la CIA llevan a cabo estas acciones y ni le avisan a la Casa Blanca. Son las famosas operaciones encubiertas, de las cuales no tienen que dar aviso hasta que ya las llevan a cabo. Entonces ya hay antecedentes sobre eso, que ha sido el uso del narco y de la política como tal en una negociación política, y muchas veces para doblar a México, porque después del caso Camarena fue cuando el gobierno mexicano aceptó calificar a los narcos como un problema de seguridad nacional y cambiar completamente la estructura del combate a las drogas como tal. Entonces no perdamos de vista esto. Este contexto sociopolítico, geopolítico, social que pone en su carta el Mayo Zambada, de verdad me llama mucho la atención porque va de la mano con todo lo que hemos visto. Va como una especie de script, ¿no? Narcoterrorismo, México no puede con los narcos. Ahora el Mayo Zambada dice: ayúdenme. Por eso hace muy bien la doctora Sheinbaum en separar, en decir: a ver, una cosa es este señor que tiene sus delitos y demás, y otra cosa son el tema de que sí, cualquiera puede ser detenido y llevado nada más porque los Estados Unidos quieren, ¿no? Y esto en el marco de una intimidación constante de Estados Unidos, de una amenaza constante de Estados Unidos. Puede ser cualquiera que caiga en una situación de esta naturaleza, pero no es lo mismo, perdón, un narcotraficante del tamaño de Ismael Zambada que cualquier otro ciudadano. Cuando él habla de políticos y funcionarios, va de acuerdo a ese discurso, insisto, que se ha creado falazmente, de que López Obrador tiene vínculos con el narco. Por eso juega con ese término. Por eso juega. ¿Quién entonces
¿De verdad el Mayo va a estar pensando que voy a hacer ese movimiento político? No. Aquí hay alguien detrás diciendo qué se escribe, cómo se escribe y para qué se escribe. Y en qué situaciones ponemos a la presidencia de México para poderla acusar, como se los dije al principio, de estar protegiendo al crimen organizado. Y entonces en ese marco responde perfectamente, perfectamente a los discursos que nosotros llevamos y nosotros, de una u otra manera, ¿no? Tenemos el pretexto ya para poder hacer lo que queramos de aquí en adelante. Es mucha perversidad, pero así son las cosas en ese sentido. Eso por el lado de Ismael Zambada. Y ahorita vamos a analizarlo más a fondo, pero quiero ir ligando la información para que ustedes no se queden sin toda. 2, las fuerzas federales tienen acorralado a Iván Archibaldo Guzmán. La estructura de operación y protección del último líder de la facción de los Chapitos se encuentra en un estado de crisis, derivado de los operativos de seguridad constantes en Sinaloa, traiciones en su círculo íntimo, la detención de sus operadores y lugartenientes más importantes y el asesinato de algunos de sus colaboradores de confianza. Esto lo dio a conocer Anel Tello, reportera de Milenio. Las acciones coordinadas de la Defensa, la Marina y la Guardia Nacional han mermado tanto la capacidad de fuego de los Chapitos como la moral de sus integrantes, al tiempo que han logrado decomisos de drogas y la destrucción de narcolaboratorios que generan pérdidas multimillonarias para ese grupo criminal, es lo que señala la reportera. Paralelamente, las conjuras internas comenzaron a cobrar la cuenta a la chapiza. Fuentes de inteligencia federal revelaron a Milenio que la información que derivó en las recientes capturas de José Ángel Canovio Insunza, alias El Güerito, Kevin Castro Gil, el 200, y Mauro Alberto Núñez Ojeda, el Jando, procede nada más que de Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias La Perris o el 27, uno de los jefes de seguridad más relevantes de los Chapitos. Esta situación llevó a que las autoridades estén cada vez más cerca de detener a Iván Archibaldo Guzmán, una circunstancia que estiman los analistas de inteligencia federales se podrá llevar a cabo. El 27 pretende aprovechar, obviamente, la famosa Perris para tener un mayor margen de negociación con Ismael Zambada Sicairos, el Mayito Flaco, hijo de Ismael el Mayo Zambada, con quien pactó adueñarse de un territorio importante a la caída del Chapito, con miras a posicionarse en un nivel alto dentro de la Malliza. Es decir, que la Perris, ¿no? habría traicionado a Iván Archibaldo Guzmán. La Perris fue exiliado de Culiacán, luego de que el ejército mexicano estuvo cerca de aprenderlo en 2 ocasiones, en octubre del 2024. Su desplazamiento hacia la periferia provocó el ascenso de Juan Luis Castro Morales, alias El Gavilán, cuya permanencia en el anillo de seguridad de los Chapitos duró únicamente poco más de 3 meses, y el 6 de enero el Gavilán fue abatido tras un enfrentamiento con los Rugrats, un violento brazo armado al servicio del heredero de Ismael el Mayo Zambada. Pero esta baja revela el estado de fuerza de la chapiza tras 6 meses de guerra. De acuerdo con la información de inteligencia que da a conocer Anel Tello, Iván Archibaldo Guzmán ordenó ocultar la muerte de su lugarteniente para evitar deserciones, al grado de preservar durante varios días su cuerpo en un congelador improvisado para posteriormente enviarlo en secreto a la funeraria Emaús en Culiacán. Pese a su intento por mantener en alto la moral de sus subordinados, el análisis de inteligencia que da a conocer Milenio revela que a medio año del estallido de la disputa por el control de Culiacán, la lealtad dentro de las tropas del hijo del Chapo comenzó a mermar debido a distintos factores, como no contar con el apoyo de su líder y retrasos en el pago de nóminas, así como la escasez de armamento y equipamiento necesario para librar la batalla en contra de la Malliza. El rango de alcance de Iván Archibaldo se ha acortado más. La madrugada del domingo 2 de febrero en Calimaya, Estado de México, fue localizado sin vida Mario Alberto Jiménez Castro, alias El Castor, uno de sus principales lavadores de dinero con criptomonedas y cuyo nombre fue plasmado en la superacusación presentada ante el Distrito Sur de Nueva York en contra de 3 de los hijos del Chapo y una veintena de sus colaboradores. ¿Cómo fue la traición de la Perris? Bueno, los servicios de inteligencia detectaron que la Perris se movió tranquilamente por Nabolato, Mocorito y Badiraguato, junto con su principal operador, Heriberto Castro el Gordo, quien es su enlace con las autoridades a las que les filtra información. A la erosión de la estructura de los Chapitos se suma la neutralización de 2 de sus operadores de más alto nivel, el Jando y el Güerito, y en las primeras de varias traiciones la Perris filtró información sobre el Jando, quien fue detenido la madrugada del 8 de febrero a escasos metros de la sindicatura de Jesús María en Culiacán. El Jando, que es el encargado del transporte aéreo y sin el cual la chapiza
perdió movilidad y rutas de escape. Al ser el encargado del transporte aéreo, es el que tiene la información relacionada con ese vuelo del Mayo Zambada. De ahí es el golpe y la trascendencia. Aquel golpe severo, más no mortal, le siguió uno más fuerte. La tarde del 19 de febrero, en la colonia Las Quintas de Culiacán, fue aprendido José Ángel Canovio, alias El Güerito, considerado como la mano derecha de Guzmán Salazar y el operador logístico más importante de los Chapitos. Canovio era el encargado de planear y coordinar rutas para la distribución de fentanilo y cocaína, así como metanfetaminas, tanto en México como a nivel internacional, además de tener bajo a su mando dos de los brazos armados más violentos de la facción que operan en Sinaloa y Sonora, los Güeritos Brontos y los Chimales. La Perris estaba al tanto del poderío y la relevancia que el Güerito tenía para Iván Archibaldo, por lo que, de acuerdo con los datos de inteligencia, no dudó en entregar información relevante para que se llevara a cabo la captura que se temía pudiera desatar una reacción violenta por parte de las tropas del Chapito. A la lista de miembros de alto rango traicionados por la Perris se suma Kevin Alonso Gil, alias el 200, responsable directo de la seguridad de Iván Archibaldo, así como coordinador de la compra de armas y municiones, según estos reportes, y también se le relaciona con hechos delictivos que van desde homicidios y ataques a la autoridad hasta extorsiones. Para la captura de Kevin Alonso, la Perris filtró a las autoridades información sobre las zonas que transitaba frecuentemente, así como de los vehículos en los que se movía, de modo que la tarde del 19 de febrero, el jefe de seguridad de Iván Archibaldo fue detenido en un filtro de inspección en Culiacancito. Eso es lo que se da a conocer en torno al caso de Iván Archibaldo. A ver, Iván Archibaldo, usted desde hace muchos años lo ubica. Hijo, obviamente, hijo mayor de Joaquín Guzmán Loera. Usted recuerda esa imagen cuando fue detenido y llevado al penal del Altiplano y posteriormente dejado en libertad por las autoridades de nuestro país, en una muestra de quienes, por supuesto, protegían a Joaquín Guzmán Loera. El ejemplo más palpable fue que Iván Archibaldo salió esa noche, tarde-noche, solo, sin nadie de seguridad, sin nadie que lo cuidara y absolutamente nadie se atrevió a hacerle nada. Así o más protegido el Chapo Guzmán por el gobierno de Calderón, el gobierno de Peña y demás. Así de claro. Después Iván Archibaldo asumió el liderazgo de la facción de su padre tras la detención de este, que según Roberto Saviano fue detenido porque lo entregó Ismael el Mayo Zambada. Comenzaron a surgir entonces diversas versiones de que si había diferencias con el Mayo, de que si había diferencias con su tío el Guano, de que si los Chapitos asumían una postura difícil de controlar, es decir, comenzó a crearse toda esta narrativa alrededor de que eran la facción podrida o la facción más conflictiva de esta organización, que los habría llevado a un rompimiento en su momento con Ismael el Mayo Zambada, supuestamente. Insisto, es lo que se dio a conocer. Esto fue derivando hasta llegar al famoso Culiacanazo. Todo mundo, bueno, no todo mundo, eso se supo después, pero había reportes de que Ovidio Guzmán, por ejemplo, el famoso ratón, estaba en la Ciudad de México e iba a Plaza Delta, creo, y se metía a un lugar de pastelitos y tomaba su pastelito y su café y todo. Ajá, y que incluso en alguna ocasión el cártel de Jalisco Nueva Generación habría intentado atentar con él y esto fue detenido por el propio secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, para evitar que la ciudad se convirtiera en un problema, según los reportes que se van a conocer. ¿Cuál es el tema? El tema es que Ovidio Guzmán de repente se convirtió en una figura mediática, sin tener tanta importancia al interior de la facción de los Chapitos. Se convirtió en el rostro de los Chapitos. El famoso Culiacanazo lo puso ahí, en el centro de esto, sin tener la trascendencia de los hermanos. Al famoso Culiacanazo le siguió, por supuesto, la molestia de la DEA, porque no fue detenido Ovidio, a pesar de que, insisto, no era un golpe fuerte a esta facción e iba a generar un verdadero baño de sangre en Culiacán, en donde se iba a ver afectada muchísima gente. Y López Obrador aplicó la que aplicó siempre. Yo no voy a generar violencia en mi territorio. Yo no voy a provocar violencia en mi territorio. Yo no voy a provocar detenciones que traen más violencia a la de ya de por sí están provocando ustedes en nuestro territorio. Por lo tanto, toma la determinación de liberarlo. Después fue detenido y sin tanto problema. Sí, no fue fácil porque nunca es fácil detener a un capo, pero
fue detenido y fue extraditado, para que no dijeran que López Obrador los estaba protegiendo. Después lo agarró, lo detuvo y lo llevaron, punto. Porque el operativo fue mucho mejor planeado y sin tanto dolor para las familias sinaloenses en ese momento. Iván Archibaldo siempre ha sido el foco de la DEA, siempre ha sido el foco mediático, el hombre fuerte de los Chapos. Hoy es necesaria su captura o su entrega. ¿Para qué? Para acabar con el apellido Guzmán Loera, que como les decía en otro espacio, mediáticamente, políticamente, es mucho más trascendente para los involucrados en Estados Unidos que cualquier otro. ¿Por qué? Porque el Chapo siempre fue construido como el enemigo público número 1 de Estados Unidos. A pesar de que el Chapo no era el que tomaba todas las decisiones en el cártel de Sinaloa, a pesar de que el Chapo no era quien determinaba el futuro del cártel de Sinaloa, tenía otros líderes de la misma jerarquía que él, que le respondían a las autoridades políticas, generales, militares y empresariales. Pero el Chapo era el mediático. ¿De quién se contaban las historias? ¿Del Mayo? ¿De la Esparragosa? A pesar de que el Esparragosa era un hombre surgido de la Dirección Federal de Seguridad con contactos políticos por todos lados y que tanto el Mayo como el Esparragosa habían cumplido una función similar en el cártel de Juárez, cuando el cártel de Juárez era el cártel más importante de este país y después lo replicaron en Sinaloa. Es decir, fueron parte del cártel de Juárez, que ha llamado Carrillo, se mueven para este lado, y entonces ahora operamos por el cártel de Sinaloa. Pues eran enviados por las diversas agencias, porque el cártel de Juárez en su momento era el consentido de las agencias de Estados Unidos, lo mismo que del gobierno de Zedillo. Ya cuando cae Amado Carrillo, porque había que caer también Amado Carrillo, bueno, ahora necesitamos construir otra figura mediática. ¿Y quién mejor que Guzmán Loera? El hombre que se escapó en un carrito de lavandería, ¿no? En un carrito de lavandería. El hombre que había asesinado supuestamente al cardenal Posadas Ocampo. Y aparte al Chapo le gustaba esa atención. Le gustaba que se contaran historias de él. El hombre que supuestamente llegaba a los restaurantes, los cerraba, le pagaba la cuenta a todo mundo, quitaban celulares y él llegaba a cenar. El hombre que había conquistado millones de mujeres, que iba por las ganadoras de las fiestas de los pueblos. ¿No? El rostro mediático. Cayó el Chapo. Y salen sus hijos, hay que acabar con el apellido Guzmán Loera. Porque ese es el apellido que nos deja políticamente y mediáticamente. Y además, pasa algo muy sencillo. El cártel de Sinaloa va a seguir operando, pero ya no con la misma fuerza mediática, ni con la misma publicidad. Tú no puedes tener a los chapitos al frente del cártel de Sinaloa porque no cumples con este requerimiento que lleva a cabo el gobierno de Estados Unidos, que ya no hagas tanto ruido. Los chapitos son demasiado publicitados, demasiado conocidos. ¿Usted había escuchado de Ismael Zambada Siqueiros en alguna ocasión? ¿Y cuánto había escuchado de Ovidio, de Iván Archibaldo o de Jesús Alfredo? No. Ya no pueden los chapitos seguir al frente de esa facción, ya no son útiles. Ya es un problema tanta popularidad que tienen para el plan que se tiene del manejo del mercado de las drogas en Sinaloa.